¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces, a pesar del cansancio, el sueño parece no llegar? La Biblia nos recuerda en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras revelan una verdad poderosa. El descanso físico y espiritual están profundamente conectados con nuestra relación con Dios. Hoy exploraremos los secretos que la palabra de Dios nos ofrece para disfrutar de un sueño reparador, capaz de renovar nuestro cuerpo y alma. Te mostraremos cómo prácticas bíblicas simples pueden transformar tus noches y, en consecuencia, tu vida entera. ¿Estás listo para descubrir el descanso que Dios ha diseñado para ti? Esa sensación de dar vueltas en la cama, buscando desesperadamente un momento de paz, es más común de lo que imaginas. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una respuesta profunda y transformadora. En Salmo 4:8 se nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo no solo es una promesa, sino un recordatorio del poder que tiene la paz divina para cambiar nuestras noches. Pero ¿cómo accedemos a esta paz que trasciende el entendimiento humano? Hoy descubriremos cómo la palabra de Dios nos guía a encontrar descanso, no solo físico, sino espiritual. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios nos invita a entregar nuestras cargas en sus manos. En Mateo 11:28 Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta invitación no es solo para aquellos que enfrentan desafíos extremos, sino para cada uno de nosotros que lidiamos con las cargas diarias. El insomnio a menudo es el reflejo de un corazón que lucha por cargar sus propios problemas. Nos preocupamos por el mañana, por lo que no podemos controlar, y en ese esfuerzo perdemos la capacidad de descansar. Pero Jesús nos llama a confiar, a soltar lo que nos pesa y a entregárselo a Él. Este acto de fe, aunque parece sencillo, es la clave para acceder al descanso profundo que tanto necesitamos. Considera la historia de los discípulos en la tormenta, relatada en Marcos 4:35-41. Jesús, cansado después de un día de enseñanzas, dormía en la barca mientras las olas amenazaban con hundirla. Los discípulos, aterrados, lo despertaron preguntándole si no le importaba que perecieran. Jesús con calma se levantó y reprendió al viento y al mar, devolviendo la calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Este relato nos muestra dos verdades profundas. Primero, que Jesús tiene el poder de calmar las tormentas externas e internas. Y segundo, que nuestra falta de fe a menudo nos impide experimentar su paz. La próxima vez que te encuentres inquieto por la noche, recuerda que el mismo Jesús que calmó el mar está dispuesto a calmar tus pensamientos. Entrégale tus preocupaciones y permite que su paz llene tu corazón. La paz divina no es simplemente un estado de calma momentánea, sino una condición del alma que proviene de estar en comunión con Dios. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos da un consejo práctico y poderoso. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos llama a orar, sino a hacerlo con un espíritu de gratitud. La gratitud transforma nuestra perspectiva, recordándonos las bendiciones de Dios incluso en medio de los desafíos. Cuando elegimos enfocarnos en lo bueno que Él ha hecho, nuestras preocupaciones disminuyen y su paz se hace presente. Una práctica que puede ayudarte a aplicar este principio es llevar un diario de gratitud espiritual. Antes de acostarte, toma unos minutos
para escribir 3 cosas por las que estés agradecido ese día. Pueden ser cosas grandes, como una respuesta a una oración, o detalles pequeños, como el abrazo de un ser querido. Al hacer esto, estás entrenando tu mente y tu corazón para enfocarte en lo positivo y en la fidelidad de Dios. Con el tiempo, esta práctica puede cambiar no solo tus noches, sino tu vida entera, llevándote a un estado de paz más profundo y constante. Otro elemento esencial para experimentar la paz que lleva al descanso es confiar en la soberanía de Dios. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que no tenemos que tener todas las respuestas ni solucionar todos los problemas por nuestra cuenta. Dios, en su sabiduría infinita, está orquestando cada detalle de nuestras vidas. Cuando descansamos en esta verdad, nuestras noches ya no son tiempo de preocupación, sino de renovación. Al igual que el agricultor que siembra la semilla y confía en que Dios hará que crezca, nosotros podemos descansar sabiendo que Él está obrando en nuestras circunstancias, incluso mientras dormimos. El rey David entendió esta verdad profundamente. En varias ocasiones se encontró rodeado de enemigos, enfrentando situaciones que podrían haberle robado el sueño. Sin embargo, escribió en Salmo 3:5: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Este nivel de confianza en Dios no surgió de la ausencia de problemas, sino de su fe en que Dios estaba en control. En nuestras noches más oscuras podemos seguir el ejemplo de David, entregando nuestras batallas al Señor y confiando en que Él es nuestra fortaleza y refugio. Es importante recordar que la paz divina no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, disponible para aquellos que están dispuestos a buscarlo. Isaías 26:3 nos asegura: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa nos invita a dirigir nuestra mente hacia Dios, especialmente antes de dormir. Una forma de hacerlo es meditar en su palabra. Escoge un versículo que hable de la paz y la protección de Dios, como Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Repite estas palabras en tu corazón mientras te preparas para dormir, permitiendo que su verdad llene tu mente y calme tu espíritu. Por último, considera cómo la música y el ambiente pueden influir en tu descanso. La Biblia menciona cómo David tocaba el arpa para calmar el espíritu atribulado del rey Saúl. 1 Samuel 16:23. De manera similar, escuchar música tranquila o himnos antes de acostarte puede ayudarte a entrar en un estado de calma y adoración. Crea un ambiente propicio para el descanso, apagando las luces fuertes y eliminando distracciones. Recuerda que el descanso no es solo un regalo físico, sino una oportunidad para conectar con Dios y renovar nuestra fe. Cada noche es una nueva oportunidad para confiar en el Señor y permitir que su paz gobierne nuestro corazón. No importa cuán caótica haya sido tu jornada, en su presencia puedes encontrar el descanso que necesitas. ¿Estás dispuesto a soltar tus cargas esta noche y permitir que Dios llene tu corazón con su paz? La noche, ese momento de quietud diseñado por Dios para el descanso, puede convertirse en una lucha interna, cuando el corazón está cargado de resentimientos o la mente atrapada en preocupaciones. La Biblia nos enseña que el perdón y la gratitud no solo son actos de obediencia, sino también llaves para liberar el alma de las cadenas que nos roban el descanso. En Efesios 4, 26, 27 leemos: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo.
Este pasaje revela una verdad transformadora. Cuando nos aferramos a la ira o al rencor, no solo nos desconectamos de la paz de Dios, sino que abrimos la puerta a la inquietud espiritual, una que puede robarnos el sueño. Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a practicar el perdón, no solo como un acto de reconciliación con los demás, sino como un camino hacia nuestra propia libertad. El descanso pleno comienza en un corazón que ha sido liberado de cargas innecesarias. Jesús, en Mateo 6, 14, 15, nos recuerda: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Este llamado al perdón no es una sugerencia opcional, sino una invitación a vivir en armonía con Dios y con nuestro prójimo. El perdón, sin embargo, no siempre es fácil. Puede que las heridas sean profundas y el corazón se resista. En esos momentos es importante recordar que el perdón no significa justificar el daño ni ignorar lo sucedido, sino entregar esa carga al único que puede sanarnos completamente. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: soporten y perdonen a quienes los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Este acto de fe no solo restaura nuestras relaciones, sino que abre la puerta a una paz profunda, una que trasciende nuestra capacidad humana y nos prepara para un descanso verdadero. El rencor y la falta de perdón pueden convertirse en barreras invisibles que nos impiden experimentar el sueño reparador que Dios ha diseñado para nosotros. Estas emociones, arraigadas en el corazón, afectan no solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra conexión con Dios. El rey David, consciente de la importancia de un corazón limpio, clamó en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo refleja la necesidad de un alma libre de amargura, un alma capaz de descansar bajo la protección divina. La gratitud, por otro lado, actúa como un bálsamo para el alma inquieta. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este mandato no se limita a los días buenos o a las bendiciones visibles, sino que nos invita a adoptar una postura de gratitud constante, una que reconoce la fidelidad de Dios incluso en medio de los desafíos. La gratitud transforma nuestro enfoque, alejándonos de las preocupaciones terrenales y recordándonos las innumerables formas en que Dios cuida de nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo poderoso en el libro de Daniel. A pesar de enfrentarse a una amenaza de muerte, Daniel mantuvo su rutina de orar y dar gracias a Dios 3 veces al día. En Daniel 6:10 leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este acto de gratitud en medio de la adversidad no solo fortaleció su fe, sino que también le permitió experimentar la paz que proviene de confiar plenamente en Dios. Practicar la gratitud antes de dormir puede convertirse en una herramienta poderosa para calmar la mente y preparar el corazón para el descanso. Reflexionar sobre las bendiciones del día, por pequeñas que sean, alinea nuestro espíritu con la voluntad de Dios y nos ayuda a liberar el estrés acumulado. Filipenses 4:8 nos anima a pensar en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Este enfoque en lo positivo, en lo que refleja la bondad de Dios, nos aleja de las preocupaciones y nos acerca a un estado de paz interior. El perdón y la gratitud no son solo virtudes, sino disciplinas que requieren intención y práctica constante. En Lucas 6:37-38, Jesús nos asegura: no juzguen
y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Esta promesa no solo habla de bendiciones tangibles, sino de la restauración interna que ocurre cuando obedecemos sus mandatos. Al practicar el perdón, liberamos espacio en nuestro corazón para que la paz de Dios lo llene. Al cultivar la gratitud, entrenamos nuestra mente para reconocer su mano en cada aspecto de nuestra vida. Dios no nos pide que enfrentemos estos desafíos solos. En Juan 14:27, Jesús nos promete: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz divina, distinta a cualquier tranquilidad terrenal, está a nuestro alcance cuando seguimos sus enseñanzas. En el acto de perdonar y dar gracias, encontramos la puerta hacia esa paz que transforma nuestras noches y nos permite descansar bajo su cuidado. La próxima vez que sientas el peso de la falta de perdón o la inquietud de una mente enfocada en lo negativo, recuerda que Dios te llama a algo más grande, un descanso pleno en su presencia. Perdona, da gracias y confía en que Él está obrando incluso en los momentos más oscuros. Tu descanso no es solo físico, es un reflejo de un corazón alineado con el propósito divino. Y cuando ese descanso llega, es un recordatorio de que Dios, el dador de toda buena dádiva, está a tu lado, guardándote y renovándote cada noche. Desde el principio, el descanso ha sido parte del diseño perfecto de Dios para la humanidad. No es un accidente ni un detalle menor en el orden de la creación, sino una parte integral de la manera en que Él nos creó. En Génesis 2:3 se nos dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este acto no solo es una muestra del poder creador de Dios, sino también un modelo para nuestras vidas. El descanso es sagrado. Es una oportunidad para detenernos, reflexionar y recordar que no somos autosuficientes, sino que dependemos completamente de Él. A menudo, en la vida moderna, ignoramos este principio. Nos encontramos atrapados en el ritmo frenético de nuestras responsabilidades, convencidos de que debemos hacer más, lograr más y esforzarnos constantemente. Sin embargo, esta mentalidad nos lleva a olvidar que el descanso no es un lujo, sino una necesidad establecida por Dios. En Éxodo 29:10, el mandamiento de guardar el día de reposo es claro: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Aunque este pasaje se refiere al día de reposo, nos recuerda que el descanso tiene un propósito divino: reconectar con Dios, renovar nuestras fuerzas y honrar su diseño. El descanso no solo es físico, sino también espiritual. Dios no solo nos llama a detener nuestras labores, sino a apartar un tiempo para recordar su provisión y soberanía. El descanso nos recuerda que no somos los que mantenemos el mundo girando, sino que todo está bajo su control. En Salmo 127:2 se nos dice: es inútil que ustedes se levanten temprano y se acuesten tarde y que coman el pan de afanes, porque a su amado dará Dios el sueño. Este versículo no solo es una invitación a confiar en Dios, sino también una advertencia contra el agotamiento innecesario. Cuando descansamos, declaramos con nuestras acciones que confiamos en Él más que en nuestras propias fuerzas. Jesús mismo modeló la importancia del descanso en su ministerio terrenal. A pesar de las multitudes que lo seguían, de las demandas de los enfermos y de los que buscaban su enseñanza, Jesús sabía cuándo apartarse para descansar. En Marcos 6:31 les dijo a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Este momento no fue un abandono de su misión, sino una parte esencial de ella. El descanso le permitió a Jesús recargar su cuerpo humano y estar en comunión con el Padre. Si Jesús
siendo el Hijo de Dios, reconoció la importancia del descanso, cuánto más deberíamos hacerlo nosotros. A lo largo de la Biblia, el descanso se presenta como un acto de fe. Detenernos para descansar implica confiar en que Dios proveerá, incluso cuando dejamos de trabajar. Durante el Éxodo, cuando Dios proveyó maná para el pueblo de Israel, les ordenó recoger una doble porción el sexto día, para que pudieran descansar el séptimo. En Éxodo 16:29 leemos: entiendan que el Señor les ha dado el día de reposo, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Esta provisión sobrenatural mostró que el descanso no era una sugerencia, sino un mandato respaldado por su cuidado constante. El descanso es, en esencia, una expresión de nuestra confianza en su fidelidad. Cuando dejamos de lado el descanso, no solo ponemos en riesgo nuestra salud física, sino también nuestra conexión espiritual. El agotamiento puede volverse una barrera para escuchar la voz de Dios y discernir su dirección. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías en un estado de agotamiento extremo, huyendo de la reina Jezabel y sintiéndose completamente desanimado. En medio de su angustia, Dios no lo reprendió, sino que primero proveyó descanso y alimento. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró alrededor y allí junto a su cabeza había una hogaza de pan al rescoldo y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. 1 Reyes 19, 5, 6. Solo después de que Elías descansó, estuvo listo para recibir la instrucción de Dios. Este pasaje nos recuerda que el descanso es fundamental para renovar nuestras fuerzas y restaurar nuestra perspectiva espiritual. El descanso no solo nos beneficia a nosotros, sino que también glorifica a Dios. Cuando obedecemos su llamado a detenernos, mostramos al mundo que nuestras vidas están alineadas con su voluntad. En Hebreos 4, 9, 10 se nos dice: por tanto queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Este descanso no es solo físico, sino una imagen del reposo eterno que encontramos en Cristo. Cada vez que descansamos de manera intencional, recordamos que nuestra esperanza última no está en nuestras obras, sino en su gracia. Una forma práctica de honrar este principio es establecer ritmos de descanso en nuestra vida cotidiana. Esto no significa simplemente dormir más, aunque el sueño adecuado es importante, sino también apartar momentos para desconectar del ruido del mundo y reconectar con Dios. En Mateo 11, 28, 29, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso no es solo una pausa física, sino un descanso profundo y espiritual que solo Él puede ofrecer. El diseño de Dios para el descanso también incluye una invitación a la celebración y la adoración. En el Antiguo Testamento, los tiempos de reposo a menudo iban acompañados de festividades y alabanzas a Dios. Estas celebraciones eran un recordatorio de su fidelidad y una oportunidad para dar gracias por su provisión. Aunque nuestras vidas pueden no seguir el calendario festivo del pueblo de Israel, podemos adoptar este principio al integrar momentos de gratitud y reflexión en nuestro tiempo de descanso. Cuando hacemos esto, nuestras pausas no solo rejuvenecen nuestro cuerpo, sino que también fortalecen nuestra relación con Dios. El descanso no es un obstáculo para nuestra productividad, sino un componente esencial de ella. Cuando honramos el diseño divino para nuestras vidas, nos volvemos más efectivos en nuestras responsabilidades. Dios, en su sabiduría, nos llama a trabajar diligentemente, pero también a detenernos y renovar nuestras fuerzas. En Proverbios 3:24 se nos asegura: cuando te acuestes,
no tendrás temor. Cuando te acuestes, tu sueño será grato. Este sueño no es una recompensa por nuestras obras, sino un regalo de Dios para aquellos que confían en Él y siguen sus caminos. El descanso es una declaración de fe y obediencia. Cuando elegimos detenernos y confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades, estamos declarando que Él es nuestra fuente de fortaleza. Esta confianza nos libera de la carga de tratar de controlar cada aspecto de nuestra vida y nos permite experimentar la paz que proviene de saber que estamos en sus manos. En Isaías 40, 29, 31 se nos recuerda: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este es el descanso que Dios desea para cada uno de nosotros, un descanso que renueva el cuerpo, el alma y el espíritu. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece detenerse, hay un momento único para conectarnos con la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que la oración y la meditación en su palabra no solo fortalecen nuestra fe, sino que también preparan nuestro corazón y nuestra mente para experimentar un descanso profundo y renovador. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso no es solo físico, es un alivio que abarca el alma y el espíritu, un refugio donde las preocupaciones se disuelven y la paz de Dios inunda cada rincón de nuestro ser. La oración es el medio por el cual abrimos nuestro corazón a Dios, llevando ante Él nuestras cargas, nuestras alegrías y nuestros miedos. Es un diálogo sagrado que nos permite ser renovados y fortalecidos. La Escritura nos muestra que la oración no es un acto reservado para momentos de crisis, sino una práctica constante que sostiene y transforma nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje revela que la paz que tanto anhelamos en nuestras noches comienza con un acto de entrega total a través de la oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración antes de dormir, no solo liberamos las preocupaciones acumuladas durante el día, sino que también alineamos nuestro corazón con su voluntad. En la historia bíblica de Daniel se nos muestra el poder de la oración perseverante. Daniel oraba 3 veces al día, incluso en momentos de gran peligro. En Daniel 6:10 leemos que a pesar de la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, continuó arrodillándose y orando con gratitud. Esta comunión constante con Dios no solo fortaleció su fe, sino que también le permitió vivir en paz, confiando en la soberanía divina. La meditación en la palabra de Dios complementa la oración y tiene un impacto transformador en nuestras noches. El Salmo 1, 2, 3 describe al hombre bienaventurado como aquel que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar en las Escrituras no es simplemente leerlas, sino permitir que sus verdades penetren profundamente en nuestro espíritu, transformando nuestra manera de pensar y vivir. Este acto de reflexión no solo fortalece nuestra fe, sino que también calma nuestra mente, preparándola para el descanso. El poder de la palabra de Dios reside en su capacidad para iluminar, consolar y guiar. En Salmos 119 y 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Este versículo nos recuerda que incluso en las noches más oscuras, las Escrituras tienen el poder de dirigirnos y darnos esperanza. Dedicar unos minutos antes de dormir a leer un pasaje bíblico y reflexionar sobre su significado puede transformar nuestra perspectiva.
alejándonos de las preocupaciones terrenales y llevándonos a un lugar de descanso en Dios. La oración y la meditación también son armas espirituales que nos protegen de las influencias negativas que pueden afectar nuestro descanso. En Efesios 6:18 se nos insta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado a orar sin cesar nos recuerda que, a través de la oración, no solo encontramos paz, sino también protección. Cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, estamos menos propensos a ser perturbados por pensamientos inquietantes o influencias espirituales adversas. El silencio de la noche es un terreno fértil para la conexión con Dios. En 1 Reyes 19:12, Dios se revela a Elías no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este relato nos enseña que Dios a menudo habla en la quietud, cuando nuestros corazones están en calma y nuestras mentes abiertas. Al crear un hábito de oración y meditación antes de dormir, abrimos un espacio para escuchar su voz, una que trae claridad, consuelo y dirección. La práctica de la oración nocturna también nos ayuda a entregar nuestros pensamientos y emociones a Dios, permitiéndonos descansar con un corazón ligero. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este acto de entrega no solo es un gesto de fe, sino también una acción liberadora que nos permite soltar el control y confiar en que Dios está obrando en cada aspecto de nuestras vidas. Además de fortalecer nuestra relación con Dios, la oración y la meditación tienen un impacto directo en nuestra salud emocional y mental. En Isaías 26:3 se promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestra mente está enfocada en Dios, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias. Esta paz no solo nos permite descansar mejor, sino que también fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos del día siguiente. La repetición de versículos bíblicos es una forma poderosa de meditación que puede calmar nuestra mente y preparar nuestro espíritu para el descanso. Repetir pasajes como Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No solo nos recuerda la fidelidad de Dios, sino que también infunde en nosotros una confianza renovada en su cuidado. Estas palabras, al ser repetidas, actúan como un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas internas. La oración y la meditación también son oportunidades para interceder por otros, extendiendo el alcance de nuestra comunión con Dios. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Al orar por nuestras familias, amigos y comunidades antes de dormir, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también sembramos semillas de bendición que pueden impactar a quienes nos rodean. Por último, estas prácticas nos recuerdan que no estamos solos. La conexión con Dios a través de la oración y la meditación nos permite experimentar su presencia de una manera tangible, incluso en nuestras noches más solitarias. En Salmos 46:10 se nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este momento de quietud, de rendición total, nos prepara para descansar con la certeza de que estamos bajo el cuidado del Creador del universo. Cuando nuestras noches están marcadas por la oración y la meditación en su palabra, no solo experimentamos un descanso renovador, sino que también profundizamos nuestra relación con Dios. Este tiempo, apartado de las distracciones del día, se convierte en un encuentro sagrado donde nuestras almas son fortalecidas y nuestra fe es renovada. En este acto encontramos no solo descanso, sino también una comunión íntima con el Dios
que promete estar con nosotros en cada momento de nuestras vidas. En el silencio de la noche, cuando el sueño parece esquivo y los pensamientos se convierten en tormentas internas, es posible que nos enfrentemos a barreras que no son meramente físicas o emocionales, sino espirituales. Las Escrituras nos revelan que, al igual que Dios nos invita al descanso y la paz, existen influencias espirituales que buscan robarnos estas bendiciones. Identificar y romper estas barreras no es solo una necesidad, sino un llamado a vivir en la libertad que Cristo ha asegurado para nosotros. En el libro de Job encontramos un reflejo de cómo las perturbaciones espirituales pueden afectar incluso nuestras noches. Job, en medio de su sufrimiento, describe un momento inquietante. Cuando pienso que mi cama me consolará y mi lecho aliviará mi queja, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Job 7, 13, 14. Este pasaje nos muestra que no todas las noches inquietas tienen un origen físico. Algunas veces enfrentamos batallas invisibles que buscan minar nuestra fe y nuestro descanso. Sin embargo, la palabra de Dios nos equipa para superar estas barreras. La oración es nuestra primera línea de defensa contra estas influencias espirituales. En 2 Corintios 10:4 se nos recuerda: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Esta declaración nos asegura que, aunque enfrentemos desafíos invisibles, no estamos desprovistos de recursos. La oración ferviente, guiada por el Espíritu Santo, es capaz de romper cualquier atadura que intente perturbarnos. En el relato del profeta Daniel, encontramos una poderosa lección sobre cómo las batallas espirituales pueden desarrollarse incluso cuando no somos conscientes de ellas. En Daniel 10, 12, 13, un ángel le dice: desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, se respondieron tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este relato nos muestra que nuestras oraciones son escuchadas desde el primer momento, pero también revela que existen resistencias espirituales. Esta verdad subraya la importancia de perseverar en la oración, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El poder de la palabra de Dios es otra herramienta esencial para derribar las barreras espirituales que afectan nuestro descanso. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos recuerda que las Escrituras no son simplemente palabras, sino una fuerza activa que tiene el poder de transformar nuestras vidas y protegernos de las influencias negativas. Cuando enfrentamos noches inquietas, declarar las promesas de Dios en voz alta puede ser un acto poderoso de fe. Pasajes como Salmos 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. No solo nos recuerdan su protección, sino que también afirman nuestra confianza en su soberanía. Estas declaraciones son un escudo contra cualquier perturbación espiritual que intente robarnos la paz. El enemigo busca infiltrarse en nuestras vidas de formas sutiles, y nuestras noches no son una excepción. En Efesios 6:12 se nos advierte: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta advertencia no está destinada a infundir temor, sino a equiparnos con un entendimiento claro de la naturaleza de nuestra batalla. La alabanza también es un arma poderosa
contra las barreras espirituales que afectan nuestro descanso. En el libro de los Salmos encontramos múltiples ejemplos de cómo el canto y la adoración no solo expresan nuestra fe, sino que también tienen el poder de transformar el ambiente espiritual. En Salmos 22:3 se declara: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La adoración, incluso en la quietud de la noche, invita la presencia de Dios a nuestras vidas y disipa cualquier influencia que intente perturbar nuestra paz. El descanso que Dios nos ofrece es más que físico, es una muestra de su amor y cuidado por nosotros. Sin embargo, aceptar este regalo requiere que estemos dispuestos a identificar y enfrentar cualquier barrera que intente interponerse entre nosotros y su paz. Isaías 54:17 nos asegura: Ningún arma forjada contra ti prevalecerá, refutarás toda lengua que te acuse. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y la justicia que de mí procede, declara el Señor. Esta promesa nos fortalece y nos recuerda que en Cristo tenemos la victoria asegurada. En medio de estas batallas espirituales, la armadura de Dios es esencial. En Efesios 6:13-17 se nos instruye a tomar toda la armadura de Dios, incluyendo el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al vestirnos con esta armadura, estamos equipados no solo para resistir, sino para avanzar en la confianza de que Dios está con nosotros. La oración, la meditación en la palabra, la alabanza y la confianza en las promesas de Dios no son solo herramientas para superar las barreras espirituales, sino también medios para fortalecer nuestra relación con Él. Cuando enfrentamos estas barreras con fe y determinación, no solo encontramos descanso, sino que también crecemos en nuestra confianza en su poder y su amor. El descanso no es solo una necesidad física, es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Al identificar y enfrentar las barreras espirituales que intentan robar nuestra paz, estamos afirmando nuestra fe en aquel que nos guarda y nos renueva. En cada noche de inquietud, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Él, confiando en que su poder y su presencia son más grandes que cualquier influencia que busque perturbarnos. En esa confianza encontramos el descanso verdadero que solo Dios puede dar. El descanso es más que un momento de quietud. Es un reflejo profundo de cómo tratamos el cuerpo que Dios nos ha confiado. La Biblia nos llama a cuidar de nosotros mismos de manera integral, entendiendo que cuerpo, alma y espíritu están interconectados y que lo que afecta a uno inevitablemente influye en los otros. En 1 Corintios 6:19-20 se nos dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Estas palabras nos recuerdan que el cuidado del cuerpo no es un acto superficial, sino una forma de honrar a Dios. El sueño es uno de los pilares esenciales del bienestar físico. Cuando descuidamos esta necesidad, no solo agotamos nuestras fuerzas, sino que también debilitamos nuestra capacidad de servir a Dios y a los demás. En el Salmo 127:2 se nos asegura que Dios da el sueño a sus amados. Este sueño no es solo un regalo, sino una herramienta divina para restaurar nuestras fuerzas y mantenernos en armonía con su propósito. Sin embargo, para recibir este descanso, debemos ser conscientes de cómo cuidamos nuestro cuerpo durante el día. La forma en que tratamos nuestro cuerpo tiene un impacto directo en la calidad de nuestro descanso. La alimentación, por ejemplo, juega un papel crucial en este proceso. En Daniel 1:8-16 vemos cómo Daniel decidió no contaminarse con los alimentos del rey, eligiendo en su lugar una dieta sencilla que honraba a Dios. Como resultado,
su salud y fuerza fueron notorias. Aunque este relato tiene un contexto específico, nos enseña que nuestras decisiones alimenticias pueden influir en nuestra salud física y espiritual. Al elegir alimentos que nutran nuestro cuerpo y eviten la sobrecarga, estamos promoviendo un descanso más reparador. Asimismo, la actividad física es una práctica que fortalece el cuerpo y prepara la mente para el descanso. Aunque la Biblia no menciona el ejercicio en términos modernos, sí nos llama a cuidar del cuerpo como una expresión de disciplina y buen mayordomo. En 1 Timoteo 4:8 se afirma: el ejercicio físico tiene algún valor, pero la piedad es valiosa para todo. Este equilibrio entre lo físico y lo espiritual nos invita a considerar cómo el movimiento, combinado con la fe, contribuye a nuestro bienestar general. El ambiente que creamos también influye en la calidad de nuestro sueño. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así como dedicamos tiempo para nuestras actividades diarias, debemos reservar un espacio específico para el descanso, eliminando distracciones que puedan interferir con la calma de la noche. Un entorno tranquilo y ordenado refleja la paz que buscamos en nuestro interior y ayuda a preparar nuestro espíritu para conectarse con Dios mientras descansamos. El ritmo de vida que llevamos también juega un papel clave. En el Salmo 46:10, Dios nos invita a detenernos. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado no es solo un recordatorio de su soberanía, sino una invitación a desacelerar y permitir que nuestro cuerpo recupere el equilibrio perdido. La tendencia a llenar cada momento con actividades puede llevarnos a ignorar las señales de cansancio, pero al responder a la invitación de Dios a descansar, estamos demostrando nuestra confianza en su cuidado y provisión. Cuando consideramos la relación entre cuerpo, alma y espíritu, entendemos que el descanso no es solo un acto físico, sino una experiencia integral que abarca cada aspecto de nuestra existencia. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Este acto de entrega implica una atención intencional a cómo cuidamos el templo que Él nos ha dado, reconociendo que nuestras decisiones diarias reflejan nuestra fe y nuestra disposición a vivir conforme a su voluntad. Además, el descanso es un momento sagrado para renovar no solo nuestras fuerzas, sino también nuestra conexión con Dios. En el libro de Isaías se nos asegura: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Este versículo no solo nos da esperanza, sino que también nos anima a buscar a Dios como la fuente de nuestra renovación. Cuando descansamos en su presencia, permitimos que su paz y su poder fluyan en cada aspecto de nuestra vida. La relación entre cuerpo, alma y espíritu se refleja también en la manera en que manejamos el estrés. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no solo calma nuestra alma, sino que también tiene un impacto tangible en nuestro cuerpo, permitiéndonos liberar la tensión acumulada y descansar plenamente. El cuidado del cuerpo no es un fin en sí mismo, sino un medio para glorificar a Dios y cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En 3 Juan 1:2 se nos expresa el deseo de que tengamos prosperidad y salud, así como prospera nuestra alma. Esta conexión entre el bienestar físico y espiritual nos recuerda que cada decisión que tomamos, desde lo que comemos hasta cómo priorizamos el descanso, es una oportunidad para reflejar la obra de Dios en nosotros. Al final, cuidar del cuerpo, el alma y el espíritu es un acto de obediencia y gratitud. Cada vez que elegimos descansar, nutrirnos y mantenernos en sintonía con Dios, estamos respondiendo a su llamado
a vivir una vida abundante en su presencia. En cada noche de descanso encontramos una renovación, no solo para enfrentar el día siguiente, sino para vivir plenamente el propósito para el cual fuimos creados. En este equilibrio encontramos el verdadero descanso que solo Dios puede ofrecer. El descanso en su forma más pura es un reflejo de nuestra relación con Dios y de cómo vivimos nuestra fe día a día. No se trata solo de cerrar los ojos al final de una jornada, sino de entrar en un estado de confianza plena en el cuidado divino, sabiendo que nuestras vidas están sostenidas por aquel que nunca duerme ni se cansa. La Biblia nos guía en cada detalle de esta experiencia, mostrándonos que el descanso no es simplemente una necesidad física, sino un acto espiritual que nos invita a depender completamente del Señor. En el Salmo 121, 3-4 se nos recuerda: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el protector de Israel. Estas palabras nos llevan a una comprensión más profunda de lo que significa descansar en Dios. Si Él nunca duerme, no necesitamos preocuparnos ni angustiarnos, porque nuestra seguridad está garantizada por su cuidado constante. Este versículo es una invitación a soltar nuestras cargas y permitir que su paz gobierne nuestras noches, confiando en que Él está al control de todas las cosas. Cuando buscamos un descanso verdadero, es crucial alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto incluye el descanso, que es parte del cuidado integral que Dios promete a quienes confían en Él. A menudo nuestras inquietudes nocturnas provienen de la lucha por controlar lo que no está en nuestras manos. Pero este pasaje nos llama a cambiar nuestra perspectiva. Al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, descubrimos que incluso nuestras preocupaciones más pequeñas se desvanecen en la luz de su soberanía. El descanso que proviene de Dios no es pasivo, sino profundamente activo en su propósito. En Hebreos 4:9-10 se afirma: por tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Este reposo especial no solo se refiere al descanso físico, sino a un estado de plenitud espiritual donde nuestras obras son reemplazadas por la obra completa de Cristo. Esta verdad transforma nuestra manera de ver el descanso, mostrándonos que no se trata solo de recuperar fuerzas, sino de renovar nuestra fe en la gracia y el poder de Dios. Las noches son un terreno fértil para la comunión con Dios. En medio del silencio, cuando las distracciones del día han quedado atrás, encontramos un espacio único para buscar su rostro. En Salmo 63:6, el salmista expresa: en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Este versículo refleja cómo el acto de meditar en Dios durante las horas nocturnas no solo llena nuestra mente de paz, sino que también fortalece nuestra relación con Él. Cuando dedicamos nuestras noches a reflexionar en su bondad y fidelidad, nuestro descanso se convierte en una experiencia transformadora que trasciende lo físico. La confianza es el cimiento de un descanso pleno. En Proverbios 3:24 se promete: cuando te acuestes, no tendrás temor. Cuando te acuestes, tu sueño será grato. Esta declaración subraya la importancia de confiar plenamente en Dios, soltando cualquier temor o preocupación que intente robarnos la paz. La confianza en Dios no es un acto automático, sino una decisión diaria que cultivamos a través de la oración, la meditación en su palabra y la práctica de depender de su cuidado en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de la Biblia, encontramos que el descanso también está ligado al acto de alabanza. En Salmos 42:8 se afirma: de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, una oración al Dios de mi vida. La alabanza nocturna no solo glorifica a Dios, sino que también tiene el poder de calmar nuestras almas
y centrar nuestros pensamientos en su bondad. Al llenar nuestras noches con cánticos de adoración, estamos invitando su presencia a nuestro descanso, creando un ambiente de paz que trasciende cualquier inquietud. La palabra de Dios actúa como un refugio durante nuestras noches. En Salmos 91:1-2 se declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Este pasaje nos asegura que nuestras noches están protegidas cuando habitamos en la presencia de Dios. La meditación en estas palabras antes de dormir no solo nos llena de confianza, sino que también nos recuerda que no enfrentamos las dificultades de la vida solos, sino bajo el cuidado amoroso del Padre. El descanso también es un acto de obediencia. En Éxodo 20:8-10, Dios establece el día de reposo como un mandamiento, mostrando que el descanso no es opcional, sino una parte esencial de su diseño para nuestras vidas. Aunque el contexto del día de reposo es específico, el principio subyacente de dedicar tiempo para detenernos y renovar nuestras fuerzas sigue siendo relevante. Cuando elegimos descansar, estamos demostrando nuestra fe en que Dios es suficiente y que su provisión no depende de nuestras acciones constantes. El descanso en Dios nos prepara para cumplir su propósito en nuestra vida. En Isaías 30:15 se afirma: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Este versículo nos muestra que nuestra fuerza no proviene de nuestras propias capacidades, sino de nuestra disposición a detenernos y buscar a Dios. Al descansar en su presencia, somos renovados y equipados para enfrentar cada desafío con una perspectiva que honra su soberanía. Cuando entendemos el descanso como un regalo divino, nuestras noches dejan de ser un simple intervalo entre un día y otro. Se convierten en una oportunidad para reconectar con aquel que nos creó, renovar nuestras fuerzas y recordar que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Cada noche es una invitación a entrar en su reposo, dejando atrás las preocupaciones y abrazando la paz que solo Él puede ofrecer. En ese lugar de descanso encontramos no solo renovación, sino también la certeza de que nuestras vidas están en las manos del Dios que nos ama y nos guarda. El descanso es mucho más que un acto de cerrar los ojos. Es un encuentro profundo con el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. A lo largo de este viaje hemos explorado las enseñanzas de la Biblia sobre cómo experimentar un sueño reparador, pero ahora es momento de reflexionar en una verdad más grande. El descanso es un acto de adoración. Cuando descansamos en la forma que Dios ha diseñado, no solo renovamos nuestro cuerpo, alma y espíritu, sino que también declaramos nuestra confianza en su soberanía y nuestro deseo de alinearnos con su propósito eterno. El descanso bíblico nos recuerda que no somos los protagonistas de nuestra historia. En un mundo que valora la productividad, el logro y el esfuerzo constante, detenernos para descansar es una declaración contracultural de fe. En Isaías 40, 28, 31 leemos: ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es infinita. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Este pasaje no solo exalta la grandeza de Dios, sino que también nos recuerda nuestra posición como creación, dependientes de su fortaleza infinita. Al descansar, reconocemos que nuestras vidas no están sostenidas por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. El descanso se convierte en un acto de adoración cuando entendemos que cada aspecto de nuestras vidas, incluido nuestro sueño, está diseñado para reflejar la gloria de Dios. En Salmos 16:11 se dice: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Este descanso en su presencia
no se limita a las horas del día, sino que también se extiende a las noches, cuando nuestras mentes y cuerpos se detienen y permitimos que su paz nos envuelva completamente. El descanso también es un recordatorio constante de nuestra eternidad. En Hebreos 4, 9, 11 se nos habla de un reposo eterno reservado para el pueblo de Dios. Este reposo no es solo una pausa física, sino un estado de completa comunión con Él. Cada noche que confiamos en su cuidado y entregamos nuestras preocupaciones en oración, es una práctica de ese descanso eterno, una anticipación de la paz y la alegría que disfrutaremos plenamente en su presencia. El acto de descansar no solo nos transforma a nivel individual, sino que también impacta nuestro entorno. Una vida descansada y en paz refleja la obra de Dios en nosotros, convirtiéndose en un testimonio vivo de su poder. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama la luz del mundo, una ciudad en lo alto que no puede esconderse. Este llamado no se limita a nuestras acciones visibles durante el día, sino también a la forma en que enfrentamos nuestras noches. Al abrazar el descanso como parte de nuestro testimonio, mostramos al mundo una vida en equilibrio, sostenida por la paz que solo Dios puede dar. El descanso también nos invita a reflexionar en su provisión diaria. En Lamentaciones 3, 22, 23 encontramos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Cada mañana que despertamos renovados es un recordatorio tangible de su fidelidad y cuidado. Este ciclo divino de descanso y renovación nos enseña a depender de Él continuamente, sabiendo que su amor nos sostiene en cada temporada de la vida. En la Biblia también encontramos que el descanso tiene una dimensión comunitaria. En el Antiguo Testamento, las celebraciones y festividades a menudo incluían tiempos de reposo en los que el pueblo de Dios se unía para recordar su obra. Este principio nos anima a considerar cómo el descanso no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Una vida equilibrada y llena de paz nos permite ser mejores padres, amigos, compañeros y siervos en la obra de Dios, fortaleciendo las relaciones y edificando su reino. El descanso en Dios también nos equipa para la acción. No es una pausa para evitar responsabilidades, sino un tiempo de preparación para cumplir con mayor fidelidad su propósito en nuestras vidas. En 1 Reyes 19, después de que el profeta Elías descansó y fue fortalecido por Dios, recibió una nueva dirección para continuar con su misión. De manera similar, nuestras noches de descanso no son solo un fin en sí mismas, sino un medio para ser renovados y reorientados hacia el plan divino para nuestras vidas. Este descanso nos recuerda que somos parte de una historia más grande, una historia que comenzó en la creación y culminará en la redención total. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: Él les secará toda lágrima de los ojos. No habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta visión del reposo eterno nos inspira a valorar cada momento de descanso en nuestra vida presente, como un anticipo de esa promesa. El descanso es también una herramienta de transformación espiritual. Cada noche que dedicamos a descansar en Dios es una oportunidad para que su Espíritu obre en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas, incluso nuestras noches de aparente inactividad, obran para bien para quienes aman a Dios. Este proceso de transformación no siempre es visible, pero es constante y fiel, llevando fruto en nuestras vidas de maneras que solo el Espíritu puede lograr. En última instancia, el descanso nos lleva a una mayor comunión con Dios. Es en la quietud, en la entrega total de nuestras preocupaciones y en la aceptación de su paz, donde encontramos una profundidad en nuestra relación con Él que no siempre experimentamos en el ruido del día. En Salmos 46:10 se nos invita:
quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado no solo es una instrucción, sino un regalo, una oportunidad para detenernos y recordar que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra fuente inagotable de paz. Cada noche es un regalo, una oportunidad para practicar la fe, renovar nuestra esperanza y recordar que el Dios que nos guarda nunca se cansa de cuidarnos. Al descansar en su presencia, permitimos que su paz transforme nuestras noches y nos prepare para vivir plenamente el propósito que Él tiene para nosotros. Este descanso no es el final de la jornada, sino el inicio de una vida en comunión constante con Él. Una vida donde cada respiración, cada acción y cada momento de quietud reflejan su gloria y su amor eterno.